Bienvenidos a este estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles, basado en la Biblia Diario Vivir, Nueva Traducción Viviente. Hechos capítulo 9. Conversión de Saulo. Versículos 1 y 2. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos, a hombres y mujeres por igual, de regreso a Jerusalén encadenados. Nota: Saulo, después llamado Pablo, tenía un compromiso tan intenso con su fe judía que comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo, o sea, los seguidores del camino. ¿Por qué querrían los judíos de Jerusalén perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Hay varias posibilidades. Primero, para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución en Jerusalén. Segundo, para evitar que el cristianismo fuera difundido en otras ciudades importantes. Tercero, para evitar que los cristianos causaran problemas con Roma. Cuarto, para unificar las facciones del judaísmo por medio de un enemigo en común. O quinto, para que Saulo pudiera promoverse a sí mismo y fortalecer su reputación como fariseo dedicado a la ley. Versículos del 3 al 5. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Nota: Damasco era una importante ciudad comercial, ubicada a unos 280 kilómetros al nororiente de Jerusalén en la provincia romana de Siria. Había varias rutas comerciales que conectaban a Damasco con otras ciudades del Imperio Romano. Posiblemente Saulo pensó que si eliminaba el cristianismo en Damasco, evitaría su expansión a otras regiones. Mientras Saulo iba en camino a Damasco para arrestar a los cristianos, Cristo resucitado lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad de la buena noticia. A veces Dios se presenta en la vida de las personas de manera espectacular y otras veces más tranquilamente. Tenga cuidado con aquellos que insisten en que usted necesita tener cierto tipo de experiencia en su conversión. La manera correcta de llegar a creer en Jesús es aquella que Dios decida utilizar para que crea en Él. Saulo no tuvo una visión, sino que vio a Cristo resucitado en persona. Saulo reconoció a Jesús como Señor, confesó su propio pecado, entregó su vida a Cristo y decidió obedecerlo. Encontrarse personalmente con Jesucristo es transformativo y conduce a una nueva vida junto a Él. Saulo pensaba que estaba persiguiendo a herejes, pero en realidad perseguía a Jesús mismo. Hoy en día, cualquiera que persiga a los seguidores de Jesús, también es culpable de perseguir a Jesús. Ver Mateo 25, versículos del 40 al 45, porque los creyentes son el cuerpo de Cristo en la tierra. Versículos del 6 al 14. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos, porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí, ciego, durante 3 días sin comer ni beber. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él, para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre.
Nota, ese hombre no, Señor, eso es imposible. Él nunca podría llegar a ser cristiano. En otras palabras, eso fue lo que dijo Ananías cuando Dios le mencionó a Saulo. Después de todo, Saulo perseguía despiadadamente a los seguidores de Jesús. A pesar de lo que sentía, Ananías obedeció a Dios y atendió a Saulo. No debemos limitar a Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Debemos obedecer y seguir la dirección de Dios aunque nos lleve a lidiar con personas difíciles y a lugares incómodos. Versículos 15 y 16. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Nota, la fe en Cristo, además de brindar grandes bendiciones, también puede traer gran sufrimiento. Pablo sufriría a causa de su fe, ver 2 de Corintios 11, versículos del 23 al 27. Dios nos llama a que le seamos fieles, no a vivir cómodamente. Él promete estar con nosotros durante los tiempos de sufrimiento y dificultad. Dios no promete evitar que los experimentemos. Versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él, y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Nota, tal y como había sido instruido, Ananías fue a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo saludó diciendo, hermano Saulo. Ananías estaba temeroso de este encuentro, ya que Saulo había llegado a Damasco para arrestar a los creyentes y llevarlos presos a Jerusalén. Sin embargo, siendo obediente al Espíritu Santo, lo saludó con cariño. No siempre es fácil amar a otros, sobre todo si les tenemos miedo o desconocemos sus intenciones. No obstante, debemos obedecer el mandato de Jesús e imitar el ejemplo de Ananías, aceptando a los demás seguidores de Jesús amablemente. Versículo 18. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Nota, el libro de Hechos no menciona ningún derramamiento especial del Espíritu Santo sobre Saulo, pero la transformación de su vida y las cosas que hizo después de su conversión dan un fuerte testimonio de la presencia y el poder del Espíritu Santo en él. Evidentemente, Saulo había sido llenado del Espíritu Santo cuando recibió la vista y fue bautizado. Versículos 19 y 20. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Nota, algunos cristianos les aconsejan a los nuevos creyentes que esperen hasta que estén debidamente cimentados en su fe para compartir con otros la buena noticia. Saulo pasó tiempo con otros creyentes para aprender más acerca de Jesús, antes de iniciar su ministerio mundial, pero no esperó para testificar de Jesús. No deberíamos encargarnos de un ministerio sin la debida preparación, pero no tenemos que esperar para hablar de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Versículos 21 y 22. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén?, se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? La predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Nota, los argumentos de Saulo eran poderosos porque era un erudito brillante. Sin embargo, aún más convincente era la transformación de su vida. La gente sabía que lo que Saulo enseñaba era la verdad porque veían la evidencia en su manera de vivir. Es importante que conozca las enseñanzas de la Biblia y cómo defender la fe, pero su manera de vivir debe respaldar sus palabras. Versículo 23. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Nota, según Gálatas 1, versículos 17 y 18, Pablo salió de Damasco, se fue a la región de Arabia,
una región desértica justo al suroriente de Damasco, y vivió allí por 3 años. No se sabe si estos 3 años transcurrieron entre los versículos 22 y 23 o entre los versículos 25 y 26. Algunos comentaristas dicen que la frase, poco tiempo después, podría indicar un periodo prolongado. Sugieren que cuando Pablo regresó a Damasco, el gobernador ordenó su arresto, 2 de Corintios 11, 32, para estar en paz con los judíos influyentes. La otra posibilidad es que el escape de Pablo haya sucedido durante su primera visita a Damasco, justo después de su conversión, cuando los fariseos estaban bastante molestos por su conversión. Habría huido a Arabia para pasar un tiempo a solas con Dios y para dar tiempo a que se calmaran los líderes religiosos judíos. Cualquiera que sea la teoría correcta, hubo un periodo de al menos 3 años entre la conversión de Pablo y su viaje a Jerusalén. Versículos del 24 y 27. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot. De modo que, durante la noche, algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que, en Damasco, Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Nota: es muy difícil deshacerse de una mala reputación y la de Saulo era terrible entre los cristianos. Entonces Bernabé sirvió como puente entre Saulo y los apóstoles. Los nuevos cristianos, sobre todo los que tienen manchada su reputación, necesitan personas que los animen, los instruyan y los presenten a otros cristianos. ¿De qué forma podría usted llegar a ser un Bernabé para los nuevos creyentes? En Gálatas 1, versículos 18 y 19, leemos que Saulo estuvo 15 días en Jerusalén y que se reunió únicamente con Pedro y Santiago. Versículos del 28 al 31. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. La iglesia, entonces, tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo, también creció en número. Nota: en estos breves versículos vemos que Saulo, aun siendo un nuevo creyente en Cristo, era valiente y causaba controversia. Estas características distinguirían su ministerio por el resto de su vida. Que Saulo se fuera a Tarso sirvió para calmar los conflictos con los judíos en Jerusalén y le permitió continuar su ministerio. Después de que Saulo, el terrible perseguidor de los cristianos, se convirtió, la iglesia disfrutó de un breve tiempo de paz. Versículos del 32 al 36. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro, y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lida. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, quien estaba paralizado y postrado en cama hacía 8 años. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y enrolla tu camilla. Al instante, fue sanado. Entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando, y se convirtieron al Señor. Había una creyente en Jope que se llamaba Tabita, que en griego es Dorcas. Ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres. Nota: Jope era una importante ciudad portuaria situada a 40 metros sobre el nivel del mar, en la costa del mar Mediterráneo. Para la construcción y reconstrucción del templo, cedros del Líbano eran llevados a flote sobre el mar hasta la ciudad de Jope y luego transportados a Jerusalén. Segundo de Crónicas 2, 16. El profeta Jonás zarpó del puerto de Jope cuando huía de Dios, Jonás 1, 3.
Versículos del 37 al 43. En esos días, se enfermó y murió. Lavaron el cuerpo para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta, pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca, en Lida, entonces mandaron a 2 hombres a suplicarle, por favor, ven tan pronto como puedas. Así que Pedro regresó con ellos y, tan pronto como llegó, lo llevaron al cuarto de la planta alta. El cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. Pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró. Volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Cuando vio a Pedro, se sentó. Él le dio la mano y la ayudó a levantarse. Después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva. Las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor, y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope, viviendo con Simón, un curtidor de pieles. Nota: Tabita tuvo un gran impacto en su comunidad porque siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres, les confeccionaba túnicas y otras ropas. Cuando murió, el cuarto donde estaba su cuerpo estaba lleno de las personas que había ayudado. Luego, la noticia de su regreso a la vida se expandió por todo el pueblo y muchos se convirtieron. Dios usa grandes predicadores como Pedro y Pablo, pero también usa a personas que tienen dones de bondad como Tabita. En vez de desear otros dones, use al máximo los que Dios le ha dado. Cuando Pedro estuvo en Jope, se hospedó en el hogar de Simón, un curtidor de pieles. Los curtidores transforman la piel de animales en cuero. Este detalle es significativo porque el trabajo de un curtidor requiere tener contacto con animales muertos y la ley judía lo consideraba un oficio impuro. Esto indica que Pedro comenzaba a rechazar sus prejuicios contra la gente que no era de su misma clase, que tenía costumbres que no concordaban con las tradiciones religiosas judías. Sigamos leyendo y estudiando juntos la palabra de Dios. No olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este mensaje con tus seres queridos. Hasta el próximo episodio.